Hola, el panda rojo les saluda, esta vez con la primera parte del volumen 3 de Picnic en otro lado. El panda rojo les recuerda que este libro fue escrito por Yori Miyazawa e ilustrado por Shirakawa. Capítulo 9. Expediente 9, Presencia Yamanoke. 1. Cuando todavía era solo una víctima. Durante el tiempo que salí de casa para escapar de la vigilancia de la secta y me escondí en las ruinas de un hotel del amor, no puedo asegurar que estuviera en mis cabales. Por eso, no estoy del todo segura de por qué creí que la gran persona roja que me abrazó por detrás mientras yacía en posición fetal sobre una cama improvisada de sábanas polvorientas era mi madre. Aún así, por alguna razón, la experiencia me dejó un grato recuerdo. Por eso, al amanecer, salí inmediatamente del hotel y volví a casa. Luego, esperé en la habitación tatami, solo con un tanque de queroseno, durante lo que me pareció una eternidad. Recuerdo que cuando anocheció y la casa quedó a oscuras, me sentí terriblemente solo. En ese momento, pensé, necesito fuego. Que sería bueno comer en la fiesta posterior cuando nuestras entrañas estén dañadas por el kotoribako. Lo hablamos y llegamos a la conclusión de que las gachas de arroz podrían estar buenas, así que Toriko, Kosakura y yo fuimos a un restaurante chino de gachas de arroz dentro de los grandes almacenes Ikebukuro Shibu. Habíamos llegado con la simple idea de que se come gachas de arroz cuando el estómago no está bien, pero este lugar tenía un menú de terapia alimentaria gestionado por la farmacia de medicina tradicional china de al lado, así que nos pareció que realmente podría funcionarnos. El menú de gachas de arroz con ciruelas, o el menú de gachas de arroz bicolor. El menú para señoras incluye cerdo kakuni, pero tal vez no sea suficiente. ¿Ya te decidiste, Toriko?, pregunté. Los fideos dandan tienen buena pinta, dijo Toriko, que había estado mirando el menú. Ay, por favor. No íbamos a comer gachas de avena. Nada es lo suficientemente sustancioso. Este tampoco parece el tipo de lugar donde podamos decir, por un trabajo bien hecho, salud. Toriko frunció los labios. Era una tarde entre semana, el local estaba a un 40% de su capacidad y, salvo nosotras, todas las personas eran señoras mayores. Casi todas las bebidas del menú eran tés que parecían saludables. El restaurante se anunciaba como un lugar para tomar gachas de arroz y té, así que era de esperar. ¿De qué te quejas si hemos venido a comer a un restaurante chino de terapia gastronómica?, dijo Kosakura, mirando fijamente a Toriko. Por ahora, pidamos té, sugerí. Parece que las recargas son gratis. Ah, sí, qué ganga. Así es como se toma el té en China. Pides agua caliente y puedes beberla varias veces, explicó Kosakura. Eso hizo que los ojos de Toriko se abrieran de par en par, como si se le hubiera ocurrido una idea. Oh. Creo que yo también hice eso en Chinatown cuando era pequeña. En Yokohama. No, Vancouver. Mi madre me llevó allí. Su madre. Cada vez que hablaba de su familia, Toriko apartaba la mirada brevemente. Su voz también se volvía un poco más baja y adoptaba un tono tranquilo. He oído que, cuando la gente habla al recordar su pasado, sus ojos se mueven solos hacia una dirección determinada. En el caso de Toriko, era hacia abajo y a la izquierda. Probablemente ahí es donde se ubicaban los recuerdos de su familia perdida en su mapa mental. Pensando que debía aprovechar la oportunidad para probar un tipo de té que no había bebido antes, pedí kantoucha. Toriko pidió sansacha y Kosakura, maikacha. ¿Qué es maikacha? Ni siquiera puedo imaginarlo. Yo tampoco lo sé, pero decía que supuestamente ayudaba a suprimir la irritación. Sin duda, parece que te vendría muy bien, Kosakura. Sí, me siento irritado en este preciso momento. Espero que llegue pronto. Cuando le trajeron su maikacha, resultó ser té de rosas. Toriko probó un sorbo de su sansacha, que resultó ser agridulce. En cuanto a mi kantoucha, tenía un sabor suave y, sorprendentemente, era fácil de beber. Mientras saboreaba el té chino caliente y masticaba las semillas de calabaza que lo acompañaban, Toriko empezó a hablar. Oye, Kosakura. ¿Qué pasó con las notas de Satsuki después de eso? Kosakura dudó un instante antes de responder,
están en el almacén del laboratorio DS. Para evitar que alguien los lea. El laboratorio DS, Asociación para el Fomento de la Investigación de la Ciencia Oscura. Esta organización, con su nombre de dudosa reputación, fue fundada aparentemente en los años 90 como una organización civil para investigar el otro mundo, al que denominaron VL, Paisaje Ultraazul. Sin embargo, para decepción de muchos, a pesar de su nombre imponente, su único trabajo actual consistía en rescatar a las víctimas del VL e intentar, en vano, tratarlas. Aunque suene duro decirlo, su labor se asemejaba a la limpieza tras una batalla perdida. Su trabajo, de alcance reducido, consistía en recolectar objetos extraños del otro mundo, artefactos V. Fue el laboratorio DS quien compró los objetos misteriosos, como la piedra espejo y la concha infinita que trajimos. Debido a que las notas de Satsuki Uruma, quien había desaparecido mientras trabajaba para el laboratorio DS, estaban escritas en caracteres indescifrables, habían permanecido olvidadas todo este tiempo. Resultó que estaban escritas en el idioma del otro mundo, y habíamos comprobado de primera mano que leerlas en voz alta podía provocar fenómenos aterradores. Ya no podemos leer. Pero son una pista para seguir a Satsuki, dijo Toriko. Eres un imbécil. Son extremadamente peligrosos. Si Sorago-chan no hubiera estado allí, habrías muerto. Bueno, sí, pero, el Kotoribako, ¿verdad? Salió de la nada. Me sorprendió. Me sorprende que puedas descartarlo como una sorpresa. Me quedé callada mientras Toriko y Kosakura iban y venían. Ambas creían que solo había aparecido Kotoribako, pero yo sabía que no era así. Cuando leí en el cuaderno, vi que había aparecido ese. Atsuki Uruma. La Satsuki Uruma que Toriko buscaba estaba vinculada a entidades del otro lado del Ultraazul. Aunque me di cuenta de ello cuando desmantelé el Kotoribako, no se lo había dicho ni a ellos dos ni a Mijiwa del laboratorio DS. Ni siquiera sabía si debía hacerlo. Kosakura parecía haber aceptado la desaparición de Satsuki Uruma, pero por lo que había visto, Toriko aún no había llegado. Si no tenía cuidado, Toriko podría verse obligada a adentrarse sola de nuevo en las profundidades del otro mundo. Era eso lo que ellos, los que vivían en el otro mundo, querían que Toriko hiciera. Llevársela a algún lugar como a Satsuki Uruma. Seguí tomando té mientras pensaba, y la comida llegó al mismo tiempo. Oh, ya está aquí. Tiene buena pinta, es hora de comer. Tenía bastante hambre, así que me abalancé sobre la comida en cuanto la pusieron sobre la mesa. El mío fue el plato combinado de arroz con leche de 2 colores, con arroz con leche de cangrejo y arroz con pollo. Tenía un sabor suave. Le pusieron poca sal, así que agradecí que viniera con chili de gambas y verduras encurtidas de Sichuan en un plato aparte. Toriko, quizás con ganas de algo más sustancioso, optó por el menú de arroz con cerdo kakuni. El gran tazón de arroz con cerdo kakuni, bak choy y bayas de goji venía acompañado de un tazón aparte de sopa wonton. Kosakura pidió el menú yamucha, que venía en una cesta de bambú, y las gyozas y sumai hervidas desprendían vapor. Al ver cómo Toriko y yo comíamos con avidez, Kosakura nos miró con recelo. Oigan, ¿están bien? Sí, parece que no tenemos ningún problema, ¿verdad, Sorago? Sabe bien, y tengo un apetito normal, respondí, aunque estaba perplejo. Solo habían pasado 2 días, pero la comida sabía bien. Eso, en sí mismo, parecía extraño de alguna manera. La atroz masa de maldiciones que corroía las entrañas de mujeres y niños, el Kotoribako. Habíamos desmantelado esa caja, que Satsuki Uruma nos arrojó desde el otro mundo como una granada de mano, y luego, de alguna manera, regresamos con vida del otro mundo, pero Toriko y yo habíamos sufrido graves daños en los órganos, o deberíamos haberlos sufrido. Sin embargo, cuando nos examinaron posteriormente, quedamos confundidos, no se detectó nada fuera de lo común. La tomografía computarizada de mis órganos internos no presentaba sombras. Tampoco inflamación ni sangrado. Mi sangre estaba en perfecto estado. La muestra de tejido de mi boca y el análisis de orina también dieron resultados normales. La presión arterial, la vista y el oído estaban bien.
En otras palabras, gozaba de una salud excelente. Si tuviera que señalar algún problema, diría que el valor de mi hígado era un poco alto para una persona de 20 años y que había subido 1 kilo, Toriko no, pero, sinceramente, todo eso estaba dentro del margen de error. Esto se realizó en las costosas instalaciones médicas del laboratorio DS, así que sin duda todo fue correcto. Fue un examen físico exhaustivo que duró 2 días completos. Dado que habíamos sido alcanzados por el infame Kotoribako, estaba preparado para algunas consecuencias. Por eso, el resultado fue inesperado y, de hecho, me preocupó más de lo que me tranquilizó. Bien, entonces, ¿qué era ese dolor que sentía como si me picotearan los órganos por dentro? ¿Qué era esa sustancia roja que esos pájaros rojos, que eran como la encarnación de la maldición, volaron dentro de nuestros cuerpos y de la que salieron llevando en sus picos? Lo cierto es que Toriko estuvo a punto de morir delante de mí. Todavía me estremezco al recordar el momento en que me di cuenta de que no respiraba y no tenía pulso. Nos habrían arrancado algo a los dos después de todo. Algo importante que no se vería en un chequeo médico. No podía quitarme esa preocupación de la cabeza. Aunque me sentía incómodo, lo que me impedía ser completamente feliz, si la ciencia moderna decía que estábamos ilesos, no había nada más que hacer. Nos habían dado de alta del centro médico, así que salimos del edificio del laboratorio DS en Tameike-san-no y regresamos a Ikebukuro. Para celebrar nuestra recuperación y hacer una fiesta posterior. Sin alcohol, por supuesto. Quizás Toriko tenía razón, y la verdad es que se sentía un poco insuficiente. Oye, tu teléfono lleva sonando un rato. ¿Te parece bien? Preguntó Toriko, y bajé la vista para ver que mi teléfono vibraba sobre la mesa. No, no pasa nada. Seguro que solo es karateka. Tomé mi teléfono, revisándolo por si acaso, y, como era de esperar, quien me enviaba mensajes era karateka, Akari Seto, una estudiante de primer año de mi escuela. Akari Seto, que practicaba karate. La única kobái de mi escuela con la que había tenido alguna interacción, a quien conocí cuando fue atacada por gatos ninja. Durante los 2 días de nuestro examen médico, tuvimos mucho tiempo libre, así que lo estuvimos matando el tiempo viendo Netflix, pero mi suerte se acabó cuando respondí descuidadamente a un mensaje que me envió karateka. Desde entonces, puede que se le haya subido a la cabeza, porque no paraba de hablarme. Solía ser así. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Quién eres, mi novia? ¿Conoces esta leyenda urbana? Lo sé, no me importa, y tu conocimiento al respecto es superficial. Encontré un lugar cerca donde siempre ocurren accidentes. ¿Qué te parece? ¿Qué tal que? Todas eran conversaciones inútiles, y traté de ser lo más cortante posible en mis respuestas, pero ella no dio muestras de desanimarse. A uno de mis amigos le ocurrió algo aterrador durante una prueba de valentía. ¿Te interesa, senpai? No. Cuando le conté un poco sobre mi experiencia, pareció interesada, así que esperaba que pudieras hablar con ella conmigo en algún momento. ¿Qué estás haciendo? No se lo cuentes a nadie. Es genial. No le he contado eso a nadie. A ese mensaje le siguió un emoji de una pistola. Fruncí el ceño inconscientemente. Desde que la salvamos de los gatos ninja, karateka parecía habernos confundido a Toriko y a M. Y con expertos en lo sobrenatural, y siempre encontraba nuevas excusas para involucrarse con nosotros. Parecía que siempre le habían interesado las historias de miedo, pero me parecía que se estaba volviendo un poco intensa, incluso teniendo eso en cuenta. Cuando miré a karateka con mi ojo derecho, era evidente que algo no cuadraba en su forma de hablar y actuar. Sería posible que mi personalidad la hubiera influenciado. En cualquier caso, no era nada bueno tener a una fanática de las historias de fantasmas tan ansiosa por actuar. Ir a lugares espirituales para poner a prueba el valor y vivir experiencias aterradoras, derribar lápidas, traer objetos de vuelta. Muchas de las historias de fantasmas reales que había leído trataban sobre personas que habían cruzado esa línea, y casi siempre tenían un final trágico. No le tenía mucho cariño a karateka, pero no quería que fuera mi culpa si le ocurría algo desafortunado. Ahora estoy ocupado comiendo.
Envié ese mensaje para dar por terminada la conversación y luego puse mi teléfono en modo avión. ¿No necesitas hablar con Karateka-chan?, preguntó Toriko. Sí. Ya estoy a punto de bloquearla, pero si lo hiciera, volvería a molestarme en la universidad. Ella te respeta, ¿verdad? Dedícale un poco de tu tiempo. Bueno, oye, no quiero meterla en nada. Para ser sincero, ya sabe demasiado. Bueno, sí, pero, Toriko frunció los labios con insatisfacción. Su actitud hacia Karateka era ambivalente. El hecho de que ambas fueran alumnas de Satsuki Uruma debió de haberla impactado bastante. Siempre había creído ser la única amiga de Satsuki. A pesar de eso, cuando fui brusco con Karateka, Toriko no parecía muy contenta. Seguro que simplemente se estaba imponiendo a alguien que compartía su misma situación, pero eso no era asunto mío. Si me dejara llevar por la admiración, a veces tan descarada, que Toriko y Kosakura sentían por Satsuki Uruma, me volvería loco. Así que ustedes dos planean ir allí de nuevo, preguntó Kosakura mientras masticaba una empanadilla de sésamo. Toriko y yo nos miramos, y luego asentí. Sí. Aunque no tengo pensado viajar muy lejos esta vez. Sí. Sorabo y yo estábamos hablando de ello, y pensamos que empezaríamos con un viaje corto de una puerta a otra. Dices, Luz, pero están bastante lejos, ¿no? Quiero decir, claro, técnicamente se puede ir andando, pero... Tras haber caminado conmigo cuando lidiábamos con el hombre del espacio-tiempo, Kosakura percibió la distancia entre las cosas en el otro mundo. Toriko asintió. Esta vez usaremos el AP1. Por eso nos gustaría usar tu casa como punto de entrada. ¿Te importa? Las palabras de Toriko hicieron que Kosakura frunciera el ceño. Si te dijera que sí, te rendirías. Haz lo que quieras. Gracias. Retomando la conversación donde la había dejado Toriko, continué, creo que iremos ampliando nuestro alcance gradualmente. Hasta ahora, no nos hemos alejado mucho de cada puerta, así que, aunque teníamos varios puntos de entrada, nunca marcó una gran diferencia. Por eso quiero asegurar rutas seguras entre las puertas que ya conocemos. De cara al futuro. ¿Existe algo así como una ruta segura en ese mundo?, preguntó Kosakura. Bueno, con eso me refiero a que no tiene fallos. Si dejamos huellas, como un rastro de migas de pan, a nuestro paso, las cosas serán más fáciles en el futuro, ¿verdad? Bueno, sí. Hubo un silencio incómodo antes de que le respondiera a Toriko. Era cierto que si colocábamos letreros a lo largo de nuestra ruta, facilitaríamos las operaciones posteriores en el otro mundo. Porque así, incluso si no usaba mi ojo derecho, podríamos actuar sin preocuparnos por fallos técnicos. En resumen, Toriko podría volver a actuar sin mí. Por otro lado, incluso si lográramos asegurar rutas relativamente seguras, el resto seguiría siendo igual de peligroso que antes. No creí que tuviera que preocuparme demasiado. Después de todas las cosas horribles que han vivido, ¿por qué no paran? ¿Vieron el estado miserable de las personas que tuvieron encuentros del cuarto tipo? No. No puedo creer que aún quieran seguir después de ver eso. ¿Por qué? Realmente creo que estamos en un estado de conciencia diferente en ese lado en comparación con este, dije. Cuando tienes una pesadilla, da mucho miedo mientras duermes, pero una vez que llevas un rato despierto, aunque la recuerdes vívidamente, ese miedo desaparece, ¿verdad? No vas a decir, nunca más volveré a dormir. Se lo expliqué a Kosakura, que me miraba con escepticismo. Creo que las experiencias de miedo que encontramos en las historias de fantasmas reales también tienen algo de eso. El narrador vio algo increíble, se quedó impactado y se asustó muchísimo, pero es capaz de volver a su vida cotidiana. Es similar a un sueño aterrador, ¿no? Pensaba que era simplemente una cuestión de homeostasis de la psique, pero el otro mundo claramente ejerce cierta influencia en nuestro cerebro, así que nuestro estado mental allí debe ser diferente al de aquí. Por eso, una vez que volvemos al mundo de la superficie, es natural que pensemos en volver. Kosakura se llevó las manos a la cabeza.
No te lo pregunté para que empezaras a analizar los mecanismos de la cognición. ¿Y tú, Toriko? Sí, de verdad tengo que ir a buscar a Satsuki, dijo Toriko, tras terminar su tofu con Anin y dejar la cuchara a un lado. No sé qué estará haciendo ahora ni qué le habrá pasado, quizás Satsuki haya acabado como uno de los pacientes que nos mostraste en el laboratorio de ese. Pero esa es precisamente la razón por la que tengo que ir a buscarla. Es decir, no hay nadie más buscando en el otro mundo. Sé cómo te sientes. De verdad. Incluso yo quiero, tragándose lo que había empezado a decir, Kosakura se interrumpió. Luego, tras soltar un largo suspiro, pareció darse cuenta de algo y preguntó, ¿qué te pasa, Sorago-chan? ¿No te encuentras bien? Cuando me llamó por mi nombre, me di cuenta de que había estado mirando fijamente mi plato. Ahora vacío. No estoy bien. Negué con la cabeza y levanté la vista. Tenía miedo de mirar a los ojos de Toriko mientras hablaba de Satsuki Uruma. Cuando lo hacía, Toriko no miraba hacia abajo ni a la izquierda, ni hacia arriba ni a la derecha. Miraba fijamente al frente. Era una mirada distante, como si persiguiera a Satsuki Uruma, que se había alejado mucho. Sin importar lo que hubiera frente a ella, nada de eso entraba en su campo de visión. Hubo momentos en que lo pensé. ¿Qué habría pasado si Toriko hubiera obtenido el poder de mi ojo derecho, que rasgó el velo que cubría nuestra percepción del otro mundo? Estoy segura de que lo habría usado sin control, adentrándose cada vez más en las profundidades del otro mundo. Persiguiendo a Satsuki Uruma, sin prestarme atención. Mientras pensaba eso, mis ojos se encontraron con los de Toriko. Sorago, ¿has pensado en qué prepararemos para llevar esta vez? Había algo que deberíamos haber hecho. Al verme perplejo, Toriko sonrió. Fiambreras estábamos diciendo que las prepararíamos para llevarlas en nuestra próxima expedición. Oh. Oh. Sí, es cierto, Recordaba que habíamos dicho algo parecido mientras rescatábamos a las fuerzas estadounidenses de la estación Kisaragi. Debido a todos los viajes accidentales al otro mundo desde entonces, lo había olvidado, pero supongo que lo decía en serio. Te comportas como si esto fuera a ser un picnic. Eso es precisamente lo que me preocupa, dijo un exasperado Kosakura. Saldremos temprano, comeremos lo que llevemos en la fiambrera y volveremos a casa cuando todavía sea por la tarde. Incluso después de decir eso, la mirada de desconfianza que nos dirigía Kosakura no disminuyó en lo más mínimo. 2. El sábado de la semana siguiente, a las 10 de la mañana. Nos habíamos encontrado en el patio de Kosakura y nos estábamos preparando para partir. Nuestras armas ya estaban montadas y los cargadores cargados. Aunque, como siempre, le había dejado el montaje del rifle a Toriko. 2 Makarov, el AK-101 de Toriko y mi M4 CQBR. Había una valla alta y algunos árboles entre nosotros y la casa vecina, así que no creo que nadie pudiera vernos, pero el hecho de que estuviéramos armados en un barrio residencial de Japón me ponía nervioso. ¿Qué hacemos si llega un paquete ahora?, pregunté. Podríamos insistir en que es para juegos de supervivencia o para cosplay, respondió Toriko. Si se interesan, sería aún más complicado. Los repartidores no tienen tiempo para eso. No pasa nada, de acuerdo. Ahora que lo pienso, esta vez ambos teníamos equipo nuevo. Correas. Me refiero a correas comunes y corrientes que podíamos sujetar a nuestros rifles para colgarlos de nuestros hombros. Siguiendo un consejo de un blog de juegos de supervivencia, intenté comprar una correa llamada Magpul Multimission en Amazon. Ajustando la longitud, pude colgar la M4 de mi hombro. ¿Qué se siente, Sorago? Súper fácil de transportar. ¿Verdad? Deberíamos haberlos comprado antes. Si lo hubiera sabido, podrías haber dicho algo. No puedo creer que estuviera cargando este rifle tan pesado solo con mis manos. Nunca se me ocurrió que pudiéramos comprar accesorios para armas en Amazon. Todo empezó cuando charlaba con Toriko y le comenté lo agotador que era el peso de nuestros rifles. Fue entonces cuando me enteré de la existencia de las correas portafusil. Sorprendentemente,
Los accesorios para armas de fuego reales eran inesperadamente baratos, y se podían comprar productos oficiales y réplicas de alta calidad con facilidad, incluso en Japón. Nos estamos quedando sin balas. ¿Crees que haya algún sitio donde podamos reabastecernos?, dije mientras contaba las balas que quedaban en una caja de cartón, y Toriko lo pensó. Satsuki dejó provisiones en algunos lugares del otro mundo, pero las ubicaciones eran imprecisas y no estoy seguro de poder llegar hasta allí. Sin embargo, no nos alejaría demasiado de nuestra zona de operaciones, así que si logro que lleguemos, podríamos intentarlo. De acuerdo. Anotemos eso en la lista de tareas pendientes. Subí la cremallera de mi mochila y me puse de pie. De acuerdo, nos vamos. La llamé, pero Kosakura no respondió. Al mirar, la vi apoyada en uno de los pilares del porche, con los brazos cruzados. Parecía estar sufriendo. Tenía el ceño fruncido y los ojos entrecerrados. Kosakura-san, ¿sucede algo? Cuando me acerqué, Kosakura dejó escapar un largo suspiro, abrió los ojos y me dio una patada suave en la espinilla. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? Para que lo sepan, estoy preparado para la posibilidad de no volver a ver sus rostros esta vez. Siempre pensé que era una persona sin emociones, pero, aún así me afecta mucho. Kosakura, Toriko se acercó y le puso una mano en el hombro a Kosakura. La diferencia de estatura entre ellas era increíble. Viéndolas así, parecían dos hermanas con una gran diferencia de edad. Mi madre también lloró mucho. Cuando tu pareja es soldado, nunca sabes cuándo irá a una misión, y la muerte siempre es una posibilidad. Ella decía que, cuando despides a alguien, siempre piensas que puede ser la última vez. Kosakura miró con recelo la mano que tenía sobre el hombro, y luego alzó la vista hacia el rostro de Toriko. ¿Tienes algún consejo para mí, basado en esos recuerdos tristes? Para mamá, todo se hizo un poco más fácil cuando se unió a un grupo de apoyo para las familias de los militares. Ah, y también le gustaba dibujar manga, así que dibujaba todo tipo de cosas y las subía a ¡ay! Toriko retrocedió de un salto tras recibir una patada en la espinilla. Vale, ya basta, lo siento, perdón por haber dicho algo raro. No pierdas los estribos de repente. Cállate. Vete ya. Toriko y yo nos miramos. No tienes que preocuparte. Todo va a salir bien, Kosakura-san, dije. Sí, sí. Con Sorabo y conmigo juntos, estaremos bien pase lo que pase. Así ha sido hasta ahora, ¿no? Realmente no puedo entender esa confianza anormal, dijo Kosakura, negando. Con la cabeza con resignación. Bueno, da igual. Vuelve si puedes. Cuida tu salud mental. Kosakura dijo algo así como, cuídense. Toriko sujetó con fuerza el espacio que formaba la puerta con su mano izquierda translúcida. La transformación que antes solo había afectado a las yemas de sus dedos se había extendido ahora a toda su mano. Cuando esa mano, que brillaba bajo el sol, se movió, fue como si se descorriera una cortina y apareciera un campo de hierba de otro mundo. Nos saludamos con un gesto de cabeza y cruzamos juntos. Al atravesar la sección transversal delimitada por los postes de jardinería, una humedad distinta a la que habíamos sentido un instante antes y un silencio invaluable nos envolvieron. Caminamos entre los dos viejos tótems al pie de la colina y entramos una vez más en otro mundo. Cuando Toriko nos soltó, el portal se cerró tras nosotros, separándonos por completo del mundo de la superficie. Sentía la piel un poco más fría que antes. Había llegado el otoño al otro mundo, como a la superficie. A este paso, íbamos a tener que prepararnos para la nieve en invierno. Junto a la puerta había una gran masa cubierta con una lona de plástico azul. Tras desatar las finas cuerdas que la envolvían y retirar la lona, descubrimos un vehículo agrícola rojo y blanco con pequeñas orugas. Era nuestro AP-1. A pesar de mí mismo, suspiré aliviado. Menos mal que todo está bien. Está bien. Me preocupaba un poco qué haríamos si algo cambiaba de forma extraña. Ya sabes, como cuando el robot de las fuerzas estadounidenses sufrió un fallo y se convirtió en un monstruo. Ni siquiera podía imaginar lo que había ocurrido en el otro mundo mientras estábamos en la superficie.
Si no hubiera sido por el precedente de las armas que Toriko había dejado aquí, dudo que hubiera podido abandonar nuestra valiosa AP1. Al fin y al cabo, era carísima. Lo suficiente como para casi agotar el límite de mi tarjeta de crédito. En ese caso, me quedé sin dinero. Todavía no había terminado de pagar mis préstamos estudiantiles, así que si no traía algo del otro mundo, estaría en serios problemas. Toriko se acercó a la P1 y colocó su bolso en la vaca. Estaba a punto de sentarse, así que la llamé. Ayúdame a doblar primero la sábana azul. Ah, claro. De acuerdo. Toriko y yo tomamos la sábana, la cepillamos y luego hicimos coincidir los bordes. Era una sábana bastante grande, así que doblarla requirió cierto esfuerzo. Toriko me miró a los ojos y de repente sonrió. ¿Qué? Entonces, estamos sujetando la sábana, uno frente al otro con los brazos extendidos, ¿verdad? Pensaba que era un poco como si estuviéramos haciendo un baile social. ¿Sabes bailar, Toriko? Sí, puedo. Lo hice en la clase de gimnasia en la escuela secundaria, así que, en Japón, supongo que habría estado en segundo año de la escuela intermedia, ¿no? ¿Y tú, Sorawo? Siento que me obligaron a hacer el Bon Odori durante la escuela primaria. Pensé que no estaría a la altura de su experiencia al responder, pero los ojos de Toriko se iluminaron. Enséñame a bailar el Bon Odori. Yo te enseñaré a bailar socialmente. No lo recuerdo lo suficientemente bien como para enseñarlo correctamente. Si tocamos la música, estoy seguro de que volverá a ti. Tras atar la sábana azul doblada con la cuerda, la colocamos en la vaca del techo. Yo puse mi mochila encima. Antes de sentarme en mi asiento, arranqué el motor. El eco del motor en el campo de hierba me tranquilizó, pero al mismo tiempo sentí que podría atraer la atención de algo que viviera en este lado, así que miré a mi alrededor sin poder evitarlo. Había árboles dispersos en un mar de hierba marchita. Rocas con formas que parecían tener algún significado. Postes eléctricos con cables cortados. Edificios derrumbándose visibles a lo lejos. Miré hacia la cima de la colina. Ya habíamos subido allí con el AP1 antes, y luego miré hacia abajo, hacia el pantano que se extendía al este. Sorawo, ¿qué pasa? Toriko siguió mi mirada con recelo, dirigiéndola hacia la cima de la colina. ¿Puedes ver algo? Tras echar un vistazo fugaz al perfil del rostro de Toriko, negué con la cabeza. No. Solo estaba pensando en qué curso tomaremos. Queremos llegar a la puerta de entrada a Jimbouchou, ¿verdad? Creo que cruzar la colina sería lo más rápido, pero... Hay kunekunes al otro lado de esta colina, ¿verdad? Creo que podemos con ellos, pero no hay necesidad de hacer un esfuerzo adicional para someternos a esa experiencia tan desagradable. Oh, sí, tienes razón. Quizás recordando las náuseas de aquella vez, Toriko frunció el ceño y sacó la lengua. Ahí también hay agua en el suelo, y no estoy seguro de si el AP1 podrá atravesarla sin problemas. Vayamos hacia el sur, rodeando la colina, y acerquémonos desde el campo de hierba lleno de fallos donde nos encontramos por primera vez con Abarato. Ahí fue donde apareció Asakusama, ¿está seguro? No es lo mejor, pero si tengo que elegir entre los dos, me quedo con él. Dijo Toriko mientras observaba a su alrededor. Bueno, en ese caso, ¿por qué no tomamos un camino que no hayamos recorrido antes? Rodeemos la colina por el norte, no por el sur. Norte, ¿Hay algún problema? Sería una lástima que el AP1 no pudiera desenvolverse en ese terreno, pero, si sucede, sucede. Ya nos ocuparemos de ello entonces. Genial, ya está resuelto. Ambos nos sentamos en nuestros asientos. Toriko a la izquierda, yo a la derecha. Había un pequeño espacio entre nosotros, pero no tan grande como para que no pudiéramos alcanzarlo. De acuerdo, y allá vamos. Sí. Tras su grito, moví la palanca para cambiar de dirección. Las pequeñas orugas giraron con ahínco, cambiando lentamente la dirección del vehículo. Debería haber guardado ese grito de ánimo para después de que cambiaras de dirección, ¿Quieres hacerlo una vez más?
No sé qué pensar al respecto. Finalmente, terminamos de cambiar de dirección. Cuando accioné L. A palanca, el AP-1 comenzó a avanzar. 3. Nos movíamos más despacio de lo que lo haríamos si fuéramos a pie, a una velocidad de 3 kilómetros diagonal h, lo que hacía que el paisaje pasara ante nosotros al ritmo de un paseo tranquilo. El camino era llano después de salir de la puerta, y el terreno era más o menos plano. El pantano se extendía a nuestra derecha, con la superficie del agua brillante. En algunos lugares se veían burbujas y en otros remolinos, lo que probablemente indicaba algún tipo de fallo. Sería un fastidio tener que lidiar con un cunecune si me encontraba con uno, así que me esforcé por no fijar la vista demasiado en la distancia. Estoy vigilando con el ojo derecho, pero por si acaso, ¿te importaría lanzar también algunos pernos?, pregunté. Bueno. Le entregué la pesada bolsa de clavos. Toriko metió la mano en la bolsa y arrojó las tuercas y los tornillos que sacó en la dirección en la que íbamos. La densidad de fallos es baja aquí, lo que facilita avanzar. Eso era lo que estaba pensando cuando uno de los proyectiles que lanzó cayó al suelo y de él empezaron a brotar lo que parecían helechos arcoíris. ¿Qué?, exclamé sin aliento. No tiene sentido. No era la primera vez que las cosas no tenían sentido. Intenté no pensar demasiado mientras lo rodeaba con cuidado. Realmente no podemos bajar la guardia. Creo que lo habría visto si nos hubiéramos acercado un poco más, pero para empezar, no queremos acercarnos tanto a estas cosas. Me tomaré mis responsabilidades de lanzamiento un poco más en serio. No cabía duda de que los sucesos del otro mundo estaban profundamente ligados a nuestra percepción. Sin embargo, cada vez que nos topábamos con algo tan absurdo, me quedaba con la fuerte impresión de que había algo más detrás. Además, se sentía ligeramente diferente de la irracionalidad propia de las historias de fantasmas reales. O quizás, esto era fruto de alguna interacción entre el otro mundo y la cognición humana. Si observaba el vasto campo de hierba, no era para nada uniforme. Había una roca angulosa, parecida a una lápida, parcialmente enterrada bajo la hierba. Una caja de cartón podrida con varios cables amarillos que sobresalían de debajo. Algo que parecía un móvil que había crecido boca abajo del suelo, era artificial o una planta que casualmente tenía esa forma. Hubo algunos fallos que, incluso sin el halo plateado, se podían apreciar como peligrosos, mientras que otros eran claramente sospechosos, pero a mi parecer no parecían anormales. Si miraba a lo lejos, veía una serie de postes de electricidad. Los cables de alta tensión los envolvían como hiedra, y encima de ellos parecía haber algo triangular que se movía de un lado a otro entre las torres. ¿Acaso esas criaturas que habitaban el otro mundo estaban activas durante el día? Aunque también podría tratarse simplemente de un fenómeno natural. Lanzando un rayo tras otro, con expresión seria en el rostro, Toriko habló. Oye, ¿dónde quieres comerte nuestras loncheras? Ya estás pensando en eso. Bueno, oye, tengo muchas ganas. Me refiero a comer la comida contigo. Últimamente me parecía que Toriko actuaba de forma más infantil que cuando la conocí. Me lo imaginaba. De vez en cuando me giraba para mirar hacia atrás. ¿Qué pasa? ¿Hay algo detrás de nosotros?, preguntó. No. Solo me preguntaba cuánto hemos avanzado. El AP-1 aplastaba la hierba bajo sus orugas, dejando dos estelas que se extendían tras nosotros. Poco a poco íbamos dejando nuestra huella en el mapa, antes en blanco. Sorawo, estás sonriendo. Lo soy. Pareces más tenso de lo normal, pero también feliz. No me mires tanto. A pesar de haberle respondido así a Toriko, terminé dándole la razón. Siempre había querido hacer algo así desde que descubrí el otro mundo. Quería explorar a mis anchas aquella llanura cubierta de hierba, desconocida para mí, donde era la única persona presente. A Kosakura le resultaba desconcertante que yo siguiera viniendo al otro mundo después de las aterradoras experiencias que había vivido, pero mi motivo era el mismo que desde el principio, incluso antes de conocer a Toriko. Aún recuerdo vívidamente la irritación que sentí al encontrarme con ella por primera vez. En aquel entonces, más que nada,
me sorprendió descubrir que el otro lado no era un lugar secreto reservado solo para mí. Además, justo cuando empezaba a emocionarme pensando en cómo iba a explorarlo, la entrada desapareció ante mis ojos. Si Toriko no hubiera venido a buscarme después de eso, y si no me hubiera hablado de la puerta en Jinbouchou, me pregunto qué habría sido de mí sin el otro lado. Abarato, el hombre que conocimos cuando nos topamos con Asakusama, había buscado incansablemente a su esposa desaparecida y encontró por su cuenta un portal al otro mundo, pero no me imagino que yo hubiera tenido esa determinación. Que yo estuviera aquí ahora, haciendo esto, fue gracias a que Toriko estaba allí. Me quedé mirando a Toriko, que estaba a mi lado y no paraba de lanzar rayos. ¿Qué? Preguntó ella. No, solo estaba pensando. Me alegra haber podido conocerte. ¿Qué? ¿Por qué tan de repente? Preguntó Toriko con una sonrisa. Poco a poco empecé a entenderla, actuaba así cuando se sentía tímida. Hice todo lo posible por no apartar la mirada, para no perderme entre esas pestañas doradas y los hermosos iris índigo que enmarcaban, y, bueno, empezó a comportarse de forma extraña. Sorawo, no me mires tanto. Esto es vergonzoso. Apartó la mirada, con las orejas rojas. Aunque parecía distante, si la elogiabas directamente, se mostraba más tímida de lo que cabría esperar. Me di cuenta de eso la vez que nos pusimos los trajes de baño en la playa a la que habíamos llegado por casualidad en Okinawa. Me giré para mirar detrás de nosotros, con un trago, abrí la boca. Nosotros dos, solos así, explorando un mundo desconocido. Me hace feliz. Estoy muy agradecida de que me hayas elegido. Logré entrar en ritmo mientras hablaba, y las palabras fluyeron en mi boca con naturalidad. En aquella ocasión, dijiste que era la relación más cercana del mundo. Honestamente, al principio no sabía de qué hablabas, pero... Oye, espera, ¿qué? Incapaz de soportarlo más, los ojos de Toriko se abrieron de par en par y se volvió para mirarme. ¿Qué pasa, Sorawo? ¿No crees que te estás comportando de forma extraña hoy? ¿Tú crees? No soy siempre así. De ninguna manera. Ni hablar. O sea, ¿estás bien? ¿Viste algo que te impactó? Ahora era el turno de Toriko de mirarme fijamente, con expresión de preocupación en el rostro. Aprovechando un momento de vacilación, me pellizcó las mejillas. Luego, mientras las apretaba, Toriko dijo, ¿qué debo hacer si te has vuelto loco? Te voy a dar una paliza o una bofetada. Oye. No me frotes la cara. La aparté de un empujón, pero el movimiento casi me hizo caer de la silla. Oye, ahí. Toriko me agarró del brazo justo a tiempo para tirarme hacia atrás. ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando te pones brusco. Fue tu culpa, Toriko. Mi respuesta hizo que Toriko soltara una carcajada. Oh, bien, has vuelto a ser el Sorawo de siempre. ¿Por qué siempre me frotas la cara? Es tan divertido ver caras raras en la gente. Cuando te veo poniendo cara de susto, me entran ganas de que vuelvas a la normalidad, y simplemente sucede. Tenía esa expresión tan aterradora en la cara. Tenías un semblante algo serio hace un momento. Te ves mucho más seria que yo, estás siendo sarcástica. Aunque me sentí un poco irritado, eché un vistazo hacia atrás. El camino, que era mayormente recto, salvo en los tramos donde habíamos evitado los contratiempos, serpenteaba como si el conductor estuviera borracho en el punto donde habíamos estado durante el último intercambio. Mientras yo seguía conduciendo, el pantano a nuestra derecha se hacía cada vez menos profundo, hasta que finalmente desapareció. El terreno se inclinaba suavemente hacia arriba, y pude ver pequeños bosquecillos dispersos delante de nosotros. Un poco más adelante, giramos. Después, si nos dirigimos directamente hacia el este, deberíamos llegar a la puerta de Jinbouchou. Toriko levantó la mano. Comandante, ¿cuándo es la hora del almuerzo? No puede esperar hasta que lleguemos a la puerta. Vaya. El ambiente no será el adecuado si lo hacemos después de alcanzar nuestra meta. Hagamos una pausa en algún punto del camino. El AP1 ascendía la colina lenta pero constantemente.
A pesar de sus defectos, usar un vehículo hizo que el viaje fuera mucho menos agotador. El bosque que se extendía más adelante parecía tener un terreno bastante llano, así que podríamos pasar entre los árboles. ¿Qué tal el ambiente, Bueno, paremos por aquí, Al ver algo al otro lado de la arboleda, entrecerré los ojos. Toriko, ¿no es eso un edificio? Ahí. Oh. Oye, tienes razón. Y este sonido, cuando escuché con atención, pude oír un sonido bajo y constante, como el roce de algún objeto pesado. Nos miramos y asentimos. Toriko tomó su AK, revisó la recámara, apoyó el cañón en el portaequipajes de la P1 y se mantuvo alerta. Yo también revisé las balas de mi M4. Cuando comencé a mover el AP1 hacia adelante, no pasó mucho tiempo antes de que lo que había estado oculto por las ramas quedara completamente a la vista. Era un edificio alto de hormigón. Su exterior estaba en ruinas y cubierto de musgo y plantas. En la cima del edificio había una gruesa cúpula que ocupaba fácilmente todo un piso, y su circunferencia estaba hecha completamente de vidrio. El disco giraba lentamente. El leve chirrido que había estado escuchando aparentemente provenía de él. Tras detener el AP1, los dos alzamos la vista hacia el edificio. ¿Qué crees que es, Sorawo? No es una plataforma de observación. Respondí con naturalidad. Los ojos de Toriko se abrieron de par en par. ¿Cómo puedes saberlo? Hay un lugar llamado Monte Campú en Akite, y fui allí de excursión cuando estaba en la escuela primaria, o algo así. Recuerdo que había un mirador giratorio como este. Gira. Sí, está dando vueltas, ¿Crees que es peligroso? Desde aquí no veo nada que parezca un fallo técnico. Mientras observaba, acerqué el AP1 al edificio. Eché un vistazo rápido a los alrededores y encontré una entrada abierta. Bajé del vehículo y eché un vistazo al interior. Estaba vacío, con una escalera con barandilla que rodeaba el pilar central y ascendía. Apagué el motor y esperamos un rato para ver qué pasaba. No había señales de movimiento, aparte de la plataforma de observación que giraba sobre nuestras cabezas. Parece bastante seguro, dijo Toriko, bajando su AK. ¿Quieres subir? La plataforma de observación nos dará una buena vista de los alrededores, y además, es el lugar perfecto para almorzar. Bingo. Toriko se rió alegremente cuando terminé su frase por ella. Parecía que estaba decidida a almorzar. 4. Era este el primer edificio en el otro mundo al que habíamos entrado desde aquel donde nos encontramos con Asakusama. Por fuera parecía igual, pero por dentro estaba vacío, y costaba imaginar que alguna vez hubiera estado en uso. La estación de Kisaragi, el pueblo fantasma del hombre del espacio-tiempo y la casa de playa en Okinawa parecían sacados directamente del mundo de la superficie, pero este mirador parecía carecer de detalles. Era casi como si fuera una especie de pseudo-edificio. Aún así, las escaleras eran de hormigón resistente y no cedieron bajo nuestros pies, aunque la pintura de la barandilla metálica estaba descolorida y empezaba a descascarillarse. Se desprendía fácilmente al tocarla con guantes, dejando al descubierto el metal oxidado. En caso de que ocurriera algo, quizás hubiera sido mejor que Toriko, acostumbrada a usar armas de fuego, fuera quien nos guiara. Pero sin mi ojo derecho, era posible que ni siquiera se diera cuenta de qué se trataba. Dicho esto, nos mantuvimos hombro con hombro en la estrecha escalera y subimos juntos. Usé la correa para colgarme el rifle a la espalda y mantuve el Makarov listo mientras asomamos lentamente la cabeza al piso superior. Sí, no hay señales de ningún fallo. De acuerdo. Vamos. Bajamos de la escalera y entramos en la sala de observación. Toda la pared estaba cubierta de ventanas, por lo que la habitación era bastante luminosa. Había grava y cristales rotos esparcidos por el suelo de hormigón desnudo, y una hilera de bancos metálicos cerca de las ventanas. Eso fue todo lo que vi cuando, a mi lado, Toriko gritó. ¿Quién anda ahí? Me giré sorprendido y vi una figura humana desplomada contra el pilar de soporte en el centro de la sala de observación. Di un salto y apunté con mi arma hacia ella. La figura no se movió. Todo su cuerpo estaba cubierto con ropa holgada.
Su cabeza estaba oculta tras un casco con visera, así que no pude ver su rostro. Por más que lo miraba, era un astronauta. Preguntó Toriko con escepticismo. ¿Están vivos? No lo parece. Toriko ajustó su agarre sobre el AK, acercando el cañón del rifle a la figura. No hubo respuesta. Enganchó el cañón bajo la visera y lo levantó. El traje estaba vacío. Está vacío. Como casi esperaba encontrarme cara a cara con un cadáver, solté un suspiro de alivio involuntario. Cuando Toriko retrajo el cañón de su rifle, la visera volvió a su posición original. ¿Crees que ellos también llegaron desde el mundo de la superficie? Desde el espacio, ¿quieres decir? No sé. Levanté la vista, pero no había ningún agujero en el techo. Solo un enchufe para una luz fluorescente. Toriko se agachó y comenzó a inspeccionar el traje espacial. Aquí hay algo escrito, pero, claro que no podemos leerlo desde este lado. Ahora que lo menciona, puedo ver texto corrupto aquí y allá. No sé cuál era el idioma original. No soy precisamente una experta en el tema, pero estoy bastante segura de que los trajes espaciales estadounidenses y japoneses no se parecen a este, dije. Toriko ladeó la cabeza. Esto es siquiera un traje espacial. Podría ser algún tipo de traje protector. ¿Traje protector, contra qué?, pregunté. Ya sabes, como las armas químicas. Oh. Al mirar el traje espacial, con las piernas abiertas, comencé a sentirme algo nervioso. ¿Qué crees que le pasó a la persona que lo llevaba puesto? Bueno, no hay ningún olor raro, y no parece que hayan muerto llevándolo puesto, respondió Toriko. Se desnudaron y luego se fueron a otro lugar. Como si hubieran flotado en el aire y se hubieran ido volando. ¿Qué? Pensar en ello no servía de nada. Al menos podíamos estar seguros de que el traje no nos iba a atacar, así que decidimos dejarlo en paz e irnos a otro sitio. En un rincón de la sala de observación, había un estante giratorio caído, con pintura descolorida salpicada en el suelo a su alrededor. Había postales con acuarelas de paisajes, fotos de esquinas de calles al estilo europeo, gatos, perros y más, junto con alguna que otra foto de grupo de una familia desconocida o una foto de medio cuerpo como las que se toman para un documento de identidad. No vi ningún halo plateado, pero recogí algunos al azar y los metí en una bolsa Ziploc. Con suerte, me ayudarían a rellenar un poco la cartera. Allí había unos prismáticos grandes, como cabría esperar en una plataforma de observación. Eran de los que funcionan con monedas, pero no me animé a probarlos. Si por casualidad acababa viendo un cunecune, me arruinaría el día, por decirlo menos. Después de haber dado una vuelta por la habitación, volvimos a las ventanas para mirar hacia afuera. Es una vista preciosa, ¿verdad? No, no es nada del otro mundo. Toriko simplemente decía lo primero que se le ocurría, así que le respondí sin poder evitarlo. Lo cierto es que esta plataforma de observación se había construido sobre un terreno prácticamente llano, por lo que la mayor parte de la vista consistía simplemente en las ramas del bosque circundante. Mirando hacia el sur, cerca del pantano, se encontraba la colina que habíamos dejado atrás. Al este estaba el destino de este viaje, el edificio en ruinas con una puerta que conducía a Jimbouchou. Un poco más al norte se alzaban las montañas, y la ladera estaba densamente cubierta de árboles. Al oeste, a lo lejos, pude divisar algo que parecía un puente. Esta plataforma de observación había estado girando todo este tiempo, pero, ¿cuál era la fuente de energía? También había bombillas que se encendían sin electricidad en la estación Kisaragi por alguna razón. No tenía el halo plateado, así que no parecía ser un fallo ni un artefacto de UV. Bueno, parece seguro. ¿Qué tal si tomamos esas loncheras?, preguntó Toriko con voz alegre, lo que me hizo mirarla con cierta incredulidad. ¿De verdad vamos a comer aquí? No podemos. No diré que no podemos, pero, ¿no te sientes incómodo? Siento miradas. Ojos, ¿de quién? Bueno. Y. Al darme la vuelta, mi mirada se posó en el traje espacial vacío, llamémoslo así, que estaba en el centro de la sala de observación.
Pude vernos a los dos reflejados en la visera. Ah, ya entiendo. Bueno, pues hagámoslo. Toriko se dio la vuelta y caminó hacia el traje espacial. Se agachó, lo agarró por las axilas y empezó a arrastrarlo hacia nosotros. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Te sientes incómodo porque crees que te está observando? Si lo dejamos sentado aquí. Mientras yo observaba exasperada, Toriko dejó el traje espacial en uno de los bancos junto a las ventanas. Luego se sentó a su lado, rodeó los hombros del traje con el brazo y me hizo un gesto de aprobación con el pulgar. ¿Lo ves? Ahora parece una persona mirando desde la plataforma de observación. Observé a Toriko mientras hablaba con evidente satisfacción, y luego negué con la cabeza. Toriko, hay veces que creo que estás completamente loca. 5. Sentados en el banco junto al traje espacial, abrimos las loncheras que habíamos sacado de nuestras mochilas. Toriko tenía una pequeña cesta llena de sándwiches. Había servilletas de colores dispuestas, que le daban un aspecto muy bonito. Toriko las fue señalando una tras otra, explicando los ingredientes de sus sándwiches. Esta es de jamón, queso y pepino, y esta de queso crema. Esta es de mantequilla de cacahuete y mermelada de fresa. Esta es de Nutella. Ah, y también está esto. Abrió 2 recipientes de plástico para comida y reveló ensalada de pollo y fruta cortada. Vaya, qué elegante eres. ¿Cómo es eso? Esto es bastante normal. ¿Qué trajiste, Sorawo? Enséñamelo ya. Ay, Dios mío. Está bien. Toriko respiraba con dificultad mientras me observaba abrir la tapa de mi propio recipiente de plástico para comida. Si tuviera cola, la estaría agitando de un lado a otro. No creo que sea algo para emocionarse demasiado. Onigiri de huevas de abadejo, pollo carey, ensalada de edamame y hijiki, ensalada de tofu machacado con espinacas y albóndigas en salsa de frijoles. Cuando Toriko vio el contenido del recipiente, dio un grito de alegría. ¡Wow! Es una fiambrera de verdad, la hiciste tú mismo. Es comida congelada. Junto con comida instantánea y productos precocinados del supermercado. Y el onigiri. Lo único que hice yo mismo. Lo imaginaba. Es tan propio de ti. ¿Cómo es eso? Sin importarle mi confusión, Toriko sacó una botella de agua de su equipaje con una sonrisa. He traído café. Tomarás un poco, ¿verdad? Oh, claro. Me encantaría. Cuando vertió el café en vasos de papel, ese aroma familiar se elevó junto con el vapor. Ahora que lo mencionaba, no se me había ocurrido llevar agua. El agua embotellada ya pesaba bastante, y no quería aumentar demasiado la carga, pero ahora que teníamos el AP1 era algo que podía considerar en el futuro. Manos a la obra. Utilizando platos de plástico y palillos desechables, compartimos el contenido de nuestras loncheras y comenzamos a comer. El onigiri está delicioso, Sorawo. Creo que saben prácticamente igual independientemente de quién las prepare, pero gracias. No, no lo hacen. Saben a ti. Usé film transparente mientras los hacía, de acuerdo. Así es como se hace. Yo no usé papel film cuando preparé los sándwiches. Bueno, no creo que importe para los sándwiches, ¿verdad? Resultaba un poco gracioso imaginarla cortando el pan y rellenándolo con esa mano suya tan transparente. Aunque Siko Sakura la viera, seguro que diría, no lo hagas con las manos desnudas, o algo por el estilo. Toriko probó el carey congelado y las albóndigas instantáneas, y tuvo la amabilidad de decirme que estaban buenas. Se lo debemos al arduo trabajo del equipo de desarrollo de producto, no a ninguna habilidad mía, claro. Ah, claro. Toriko dejó los palillos, se sirvió un poco más de café en un vaso de papel y se levantó. Caminó hasta el banco de al lado y lo dejó junto al traje espacial, mirando por la ventana. ¿Eso es para el traje? Pregunté. Sí. Empezaba a sentirme mal porque éramos los únicos que comíamos. Pues yo también. Tomé otro vaso de papel, puse un poco de espinacas tofu y salsa de sésamo, y me levanté. Lo coloqué junto a la taza de café,
junto con un par de palillos de repuesto. Supongo que ahora parece una especie de ofrenda. Tal vez recibamos una bendición por ello. De vuelta en nuestro banco original, miré por la ventana. Como la plataforma giraba, el paisaje exterior cambiaba lentamente. Las ramas del denso bosque bajo nosotros eran de un verde intenso, y el tranquilo sol de la tarde proyectaba sombras en forma de celosía en el suelo junto a las ventanas. Algo de aquello me pareció extraño, pero no supe expresarlo bien con palabras. Oye, voy a pedir el último carey, vale, dijo Toriko, que estaba sentada a mi lado. Ah, claro. Déjame ese sándwich entonces. Pensé que la mantequilla de cacahuete y la mermelada serían demasiado dulces, pero la verdad es que no lo son. Hay mantequilla de cacahuete endulzada y sin endulzar. Me gusta esta desde que era niño. MMM. Es la primera vez que lo como, pero está rico. Oh, bien. Los volveré a hacer. No había mucha comida al principio, así que los dos terminamos de comer enseguida. ¿Satisfecho ahora, Toriko? Sí. Pero volveré. Quizás deberíamos haber traído base para sopa. Buena idea. Y si trajéramos una estufa de gas, podríamos servir agua. Entonces podríamos hacer ramen, ¿no? Intentemos cocinar la próxima vez. Parecía que estábamos hablando de planes para acampar, pero no estábamos en un parque cualquiera, sino en otro mundo. Como dijo Kosakura, aunque ya era un poco tarde para mencionarlo, tener un picnic tan relajado fue una experiencia increíble. ¿Quieres otro café, Sorawo? Ah, claro. Ahora que lo pienso, acabo de recordar que todavía tengo un pastel de luna que compré en ese restaurante chino de gachas de arroz al que fuimos. Parece un buen momento, así que compartámoslo. Eres el mejor, Sorawo. Ya lo sabes. Una vez que guardamos la cesta vacía y los recipientes de plástico, partí el pastel de luna por la mitad y luego me quedé mirando por la ventana mientras lo picoteábamos entre sorbos de café. Sintiéndome un poco más relajado, pregunté, oye, Toriko, ¿por qué tenías tantas ganas de comerte nuestras loncheras? Parecía que sería divertido. Bueno, sí, fue muy divertido. Pero a veces te alteras por cualquier cosa, como cuando fuimos a la playa en Okinawa. El que quiere hacer cosas que probablemente no deberíamos hacer en el otro mundo eres tú, no yo. Lo hago. Tú haces. Toriko guardó silencio durante un rato. Fue un poco frustrante, dijo finalmente. ¿Qué era? Cuando Satsuki me trajo al otro mundo, para ser sincera, no lo entendí del todo. No me imaginaba lo aterrador que era ese lugar. Ni lo anormal que era. No sabía qué había allí, aparte de nosotras. Por eso, cuando vi ese lugar desconocido, me emocioné con lo que íbamos a hacer, y entonces Satsuki desapareció antes de que pudiera hacer nada. Toriko bajó la mirada mientras continuaba. Eso siempre me frustró. Cuando empecé a jugar contigo, decidí no reprimirme más. Iba a hacer todo lo que quería que hiciéramos juntos. Por eso quizás fui un poco insistente. Lo siento. No, negué con la cabeza. Entiendo la frustración. Para mí es un poco diferente, pero, cuando estoy bajo presión, nunca puedo ser pasiva. ¿Qué quieres decir? Ya te lo conté, ¿verdad? Mi familia se desmoronó cuando se unieron a esa secta tan rara. Bueno, esto fue después de que mi madre muriera, así que todos menos ella. Me secuestraron para una especie de ritual, y también tuve problemas en el colegio. Cuanto más hablaba, más sombrío se ponía el rostro de Toriko. No habíamos hablado de esto antes. Toriko negó con la cabeza. Oh. Bueno, en realidad no vale la pena mencionarlo, pero empecé a enfadarme cada vez más. Porque estos tipos controlan mi vida. Por eso decidí dejar de ser una víctima. ¿Qué significa eso? Tanto si huía de la secta como si luchaba contra ellos, mientras me considerara una pobre víctima, seguirían controlando mi vida. Por eso cambié mi forma de pensar. No tenían nada que ver con mi vida, yo era la única que tenía el control. Si iban a interponerse en mi camino, era sencillo,
simplemente lo destruiría todo. ¿Y cómo fue eso? Es casi decepcionante, pero todos murieron antes de que pudiera hacer nada, y la secta fue aniquilada. Supongo que todo está bien si termina bien. Mientras hablaba, algo empezó a tener sentido para mí. Si me lo proponía, era posible dejar de ser una víctima. Pero nunca había tenido respuesta a la pregunta de, si no era una víctima, ¿qué era? No tenía intención de convertirme en una victimaria. No quería lastimar a nadie. No es que existiera una opción binaria entre ser víctima o victimaria, pero sentía que estaba en algún punto intermedio entre ambas. Fue entonces cuando conocí a Toriko, y ella me dio esa palabra. Cómplices. Al principio, el concepto no me convencía del todo, así que me pregunto cuándo se volvió tan importante para mí. Con esa sola palabra, Toriko me dio un nuevo lugar donde estar. Cuando me di cuenta de que Toriko estaba en silencio, entré en pánico. Oh. Lo siento. Por hablar de estas tonterías, quiero decir. Básicamente, lo que intento decir es. En medio de la frase, Toriko me abrazó de repente. Yuach. Totoriko-san. Me estás dificultando la respiración. ¿Qué ocurre? Lo siento. Nunca me di cuenta. No, ¿cómo pudiste? Nunca dije nada. Ahora que lo pienso, ya había hablado con Kosakura sobre esto, ¿no? Supongo que Kosakura nunca se lo contó a Toriko. Toriko me abrazó y no me soltó. Parecía que la había asustado. Al inhalar el aroma a champú de su cabello, junto con el dulce olor de Toriko, de alguna manera me tranquilicé. Aún así, ¿qué fue lo que la sorprendió tanto? La miré por la ventana mientras le daba unas palmaditas en la espalda. El rojo del atardecer se filtraba lentamente por las ventanas de la plataforma giratoria de observación. Un momento después, lo comprendí. Totoriko. Esto podría ser malo. El sol se está poniendo. Toriko dejó de abrazarme y luego se giró para mirarme, con los ojos muy abiertos. De ninguna manera. Todavía no debería ser ese momento. Tenemos que irnos ya mismo, tenemos que llegar a la puerta antes de que oscurezca. Recogimos nuestras maletas a toda prisa, bajamos corriendo las escaleras y salimos por la puerta abierta. ¿Qué? Grité sin poder evitarlo. El AP1, que había estado estacionado frente al edificio, había desaparecido. Mientras permanecíamos allí en estado de shock, el cielo sobre las copas de los árboles se oscurecía rápidamente. Se acercaba la noche. La noche aterradora del otro mundo. 6. Lo siento, Sorawo, no me di cuenta de cómo pasaba el tiempo. No. No debería anochecer tan pronto. Incluso sumando el tiempo que tardamos en registrar la plataforma de observación y en almorzar, no pudo haber sido más de una hora. Hasta ahora, había pensado que no había diferencia en el paso del tiempo entre la superficie y el otro lado, pero tal vez me equivocaba. Dentro del bosque, ya estaba tan oscuro que no se veía nada más adelante. El viento había arreciado, agitando las ramas sobre nuestras cabezas. Saqué una linterna de mi bolso y la encendí. El cono de luz lamió la hierba bajo los árboles. Oye, Toriko, siempre ha habido tantos árboles aquí. A mí también me pareció raro. Cuando llegamos, parecía que había menos árboles. El AP1 no podía atravesar esta densa vegetación. Mientras hablaba, Toriko pareció darse cuenta de algo de repente y preparó su OAK. Un momento, estos árboles son monstruos, quizás se acercan sigilosamente. Me concentré en mi ojo derecho y eché un vistazo rápido a nuestro alrededor. No lo parece. Son árboles comunes y corrientes. Aunque no sé si son hayas o robles. Entonces, ¿por qué es diferente a cuando llegamos? Apunté la linterna hacia abajo, iluminando el suelo. No pude distinguir rastro alguno de las huellas que habíamos dejado al llegar. En su lugar, había un claro entre los árboles y un sendero de montaña completamente oscuro. ¿Acaso salimos de aquí en un lugar completamente diferente? Solo había una entrada y una salida, ¿verdad? Sí, pero... Me giré para mirar el edificio que teníamos detrás. Me quedé mirando la entrada oscura,
luego levanté la vista hacia donde la sala de observación circular giraba con un fuerte ruido. Podría ser que la ubicación de la salida de esta plataforma de observación cambie a medida que gira, o tal vez no la ubicación, sino el estado, la orientación. Algo así. Realmente no lo entiendo. Antes, cuando te fuiste sin mí, mientras yo estaba en un estado de confusión, vi cómo cambiaba el aspecto del otro mundo. Había algo en el pueblo fantasma que a veces parecía un hombre y otras veces una planta. Mientras estábamos en esa sala de observación, puede que haya ocurrido lo mismo, haciendo que el bosque se volviera más denso y que el tiempo avanzara hasta la noche. Entonces, la plataforma de observación se mueve a través de este aspecto. Algo así como un ascensor. Mientras mirábamos desde allá arriba, hubo un momento en el que pensé, sentí que el bosque era más denso que antes. Si me hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando entonces, tal vez no. Es Achach. Toriko bajó la voz y me interrumpió. He oído algo. Seguí el ejemplo de Toriko y mantuve mi rifle listo. Cerré la boca y escuché atentamente. Tenía razón. Podía oír voces fragmentadas. Ese sonido, que se parecía al aire que se escapaba de una bolsa grande, decía, Ten. Su. Metsu. Se oía una presencia que descendía por el sendero de la montaña, produciendo sonidos como si algo suave estuviera siendo golpeado al acercarse. Ten. Su. Metsu. Ten. Su. Metsu, la voz repetía una y otra vez. Desde el momento en que escuché esa frase tan peculiar, supe de qué se trataba. Es un Yamanoke. Apunté el cañón de mi M4 hacia el camino y quité el seguro. Me tomó un rato colocar la mano izquierda en la empuñadura delantera mientras seguía sujetando la linterna. Yamanoke, ¿qué es eso?, preguntó Toriko mientras hacía los mismos gestos que yo. En pocas palabras, es un monstruo que posee a las mujeres. Otra vez. Lo mismo le pasaba al Kotoribako. Hay demasiadas de estas cosas que persiguen a las mujeres, ¿no crees? El Yamanoke era un monstruo con el que un hombre se topó mientras conducía con su hija en el asiento del copiloto. Se acercó repitiendo el misterioso Tensoumetsu, poseyó a su hija y luego desapareció. Para salvar a su hija, que había perdido la cordura, el padre bajó la montaña en coche y corrió al templo cercano. Pero. 10. Su. Metsu. La voz se acercaba, y su dueño apareció en la entrada del sendero de montaña. Un cuerpo blanco de rasgos indefinidos apareció flotando a la luz de la linterna. Tenía un cuerpo parecido al humano, pero le faltaba la cabeza. En su lugar, tenía un gran rostro humano en el pecho. Había estado bajando por el sendero de la montaña a saltos, apoyándose en una sola pierna. Uf, murmuró Toriko, harto ya de todo aquello. La amplia sonrisa de la cara en su pecho era de esas que provocan repulsión instantánea. Los humanos reaccionan con miedo ante seres que poseen partes humanas pero están mal ensamblados, o que tienen partes faltantes o sobrantes. Tomemos, por ejemplo, al Sintian, que aparece en el clásico de las montañas y los mares. En la historia natural de Plinio el Viejo, se describe a los Blemiae como seres sin cabeza, y a los Siapodae como seres con una sola pierna. Es probable que el Yamanoke provenga del mismo grupo de aberraciones. El Yamanoke se detuvo. Sus ojos me miraban fijamente. Tenguri. Souji. Metsutsuki, dijo, y luego dirigió su mirada hacia Toriko. Tenrou. Sourayu. Metsujimono. ¿Qué? ¿Qué está diciendo? Como para aprovechar nuestra confusión momentánea, los Yamanoke se movieron repentinamente. Saltaba sin control sobre una sola pierna, agitando los brazos como si estuviera teniendo un ata. ¡Qué de rabia! Retorcía su cuerpo tembloroso mientras se acercaba a nosotros a una velocidad aterradora. Toriko y yo nos estremecimos a pesar de nosotros mismos, su forma de moverse era sumamente inquietante. Ya nos habíamos topado con varias cosas en el otro mundo, pero esta era la primera vez que su movimiento resultaba aterrador por sí solo. Se retorcía como un insecto de muchas patas rociado con insecticida. Definitivamente, no era la forma en que debería moverse un ser con partes humanas.
Mientras nos invadía el asco, el Yamanoque se plantó justo delante de nosotros. Sus extraños movimientos cesaron por completo. Al ver su rostro, que ya me resultaba insoportable, sonreír, no pude contenerme más. ¡Ah!, grité al apretar el gatillo. El cañón de mi M4 brilló en la oscuridad, tiñendo brevemente de rojo los árboles circundantes. En ese instante, el cuerpo blanco se desvaneció como si se hubiera borrado. Al mismo tiempo, una extraña descarga eléctrica recorrió todo mi cuerpo, como si algo suave y elástico me hubiera golpeado. Los casquillos cayeron al suelo. El olor a humo me hizo cosquillas en la nariz. El Yamanoque no se veía por ninguna parte. Toriko, ¿estás bien? Intenté decirlo, pero las palabras que salieron fueron: entré. Toriko me miró con una expresión de duda en el rostro. ¿Qué dijiste? Entré. 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 Oh, mierda. Me pilló. Había sido poseído por el Yamanoque. Al menos, eso era lo que quería decirle a Toriko, pero mi boca no dejaba de repetir entró una y otra vez. Tenía la mente nublada, como si hubiera bebido demasiado. Como si mi campo de visión se estrechara, mi existencia comenzó a desvanecerse, empezando por los bordes. Al mismo tiempo, una nueva sensación me invadió. El cuerpo de Toriko, frente a mí, comenzó a deformarse. El equilibrio de sus extremidades se volvió extraño, su torso se retorció y dejé de poder reconocer las partes que componían su rostro. Al mirar hacia abajo, vi que mis propios brazos y piernas estaban muy retorcidos, y cada vez me resultaba más difícil distinguir qué era parte de mí y qué no. Las partes parecidas a manos se separaron por el extremo y cayeron pesadamente al suelo. Conmocionada al ver mi cuerpo hacerse pedazos, lancé un grito. Entró, 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 entró. Sorawo, ¿qué te pasa? Una cosa grande, suave, ondulada y dorada me abrazó. Recupérate, Sorawo. Atraída por esa voz y esa fragancia, mi conciencia, que estaba a punto de ahogarse en la locura, logró resurgir. Aferrándome a Toriko, dije desesperadamente, mi mano. Se me cayó la mano. ¿Tu mano? No, simplemente se te cayó el arma. Cuando me fijé mejor, no era mi mano la que se había caído, sino el fusil M4 y la linterna. ¿Estás bien? ¿Qué quisiste decir con, entré? He sido poseído, por los Yamanoque. Cuando crucé la zona pantanosa con Kosakura, por un instante me vi desde la perspectiva de un kunekune. De igual modo, esta vez fue la perspectiva del Yamanoque la que invadió mi percepción. Esto era aún peor. El Yamanoque estaba dentro de mí. Atrápalo con mi ojo derecho y luego dispárale con la pistola. Así derrotábamos a los monstruos en el otro mundo. Si entraba en mí, ya no podríamos hacerlo. De acuerdo, ¿qué deberíamos hacer? Pensé en la pregunta de Toriko. ¿Cómo podría mirar al Yamanoque que hay dentro de mí, mirarme a mí mismo? Arriba. Vuelve atrás, sube, vuelve atrás. Intenté regresar a la plataforma de observación. Incapaz de confiar en mis propios pies, estuve a punto de caerme. ¿Quieres que te lleve de vuelta arriba, verdad? Te pasaré tu arma. Puedes sujetarla. Intenté asentir con la cabeza, pero no estoy seguro de haberlo conseguido. Mientras me arrastraban, recuperé la sensibilidad, aunque de forma fragmentada. Toriko me prestó su hombro y me arrastró a duras penas hacia el interior del edificio. Atravesamos la entrada y luego nos detuvimos. El interior debió de haber cambiado. Lo que antes era un espacio de hormigón desnudo ahora tenía un suelo de tatami, y las paredes circundantes eran todas de soji. Al otro lado de un dintel ornamentado, aparentemente había otra habitación separada. En el centro del edificio de estilo japonés, se alzaba una cosa extraña con un pilar rojo brillante a su espalda. Era como una instalación artística de 3 metros de altura hecha apilando tablillas funerarias, candelabros, campanas y otros objetos de altar budista. Un viejo pez de madera yacía sobre la pila. ¿Qué hiciste?, gritó de repente la pila. Con voz aturdida, Toriko murmuró, sacerdote de Aa. Así es como lo ve Toriko.
Empezaba a comprenderlo vagamente. En la historia de Yamanoke, el padre corre a un templo para salvar a su hija, que ha sido poseída, y las primeras palabras que salen de la boca del sumo sacerdote son, ¿qué has hecho? El narrador, que tuvo un encuentro aterrador, es reprendido por un abuelo, o un sacerdote budista o sintoísta, alguna figura de autoridad que comprende la situación. Has hecho algo que no tiene remedio, le dicen, provocando aún más miedo. Es un cliché de las historias de terror. Parecía que Toriko había visto a un sacerdote, pero para mí ahora mismo solo era un montón de basura. No lo estaba mirando con el ojo derecho, así que ¿por qué? Oh. Ahora lo entiendo. Desde hacía tiempo, había dejado de reconocer a los humanos como tales. El Yamanoke que habitaba en mi interior estaba alterando la capacidad de mi cerebro para percibir el cuerpo humano. Era lo opuesto a los monstruos de la estación de Kisaragi, que utilizaban el fenómeno de los simulacros para hacer que la gente confundiera los patrones de sus cuerpos con rostros. Estoy seguro de que, al igual que el sistema operativo humano venía programado con una función de reconocimiento facial, también debía incluir una función de reconocimiento corporal, y el Yamanoke estaba atacando esa función. Por eso, no solo mi cuerpo parecía deformado, sino también el de Toriko. Por eso, este sacerdote principal no me parecía ni remotamente humano, lo podía percibirlo como una obra de arte moderno. Me concentré en la sensación en la palma de mi mano. Al parecer, aún sostenía la empuñadura del M4. Era tan pesado que probablemente me desequilibraría si intentara levantarlo con una sola mano. De alguna manera, logré apuntar el cañón hacia el objeto y apreté el gatillo. El cañón saltó mientras disparaba ráfagas de balas. El objeto quedó hecho pedazos por una lluvia de disparos y sus fragmentos se esparcieron por las esteras de tatami con gran estruendo. No era humano, ¿verdad? Preguntó Toriko con voz rígida. No tenía fuerzas para responderle, así que simplemente negué con la cabeza enérgicamente. Era imposible que hubiera alguien cuerdo por aquí. Toriko me sostuvo mientras subíamos la escalera de caracol. Parecíamos aplastados, como figuras de arcilla del cuerpo humano con las que alguien hubiera jugado. Si perdía la concentración, ya no podría distinguir mi ropa y mi equipo de las paredes, los escalones y las barandillas que nos rodeaban. Una vez que, como pudimos, logramos llegar a rastras a la sala de observación, me desplomé al suelo. Alcé la vista y miré hacia la ventana. Intenté ver mi reflejo en el cristal. A la tenue luz de la linterna, vi una masa repugnante que se retorcía y ondulaba en el suelo. Era yo. En un intento por recuperar mi forma humana, me golpeé el ojo derecho con la ventana y me quedé horrorizado. No servía de nada. Por mucho que me mirara con el ojo derecho, no cambiaba en lo más mínimo. Si mi sistema operativo, si la función de mi cerebro capaz de reconocer formas humanas hubiera sido controlada, significaría eso que no hay nada que pueda hacer. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo que el miedo que crecía en mi interior me iba a aplastar. Los Yamanoke poseen a las personas. En el relato que leí no se mencionaba qué les sucede a quienes son poseídos, pero ahora podía imaginarlo. Dejaría de existir. Mi propia existencia desaparecería. Una vez que fuera completamente incapaz de distinguir entre mi cuerpo y el que no lo era, ya no podría mantener mi sentido de identidad. Me estaba derritiendo. Desapareciendo. Mi piel se desvaneció y mi cuerpo se hizo pedazos. Solo quedó el terror mientras todo era engullido por una marea turbia de locura. Entonces, de repente, recuperé la conciencia. Algo suave y cálido me tocaba. Recorría los contornos de mi cuerpo, como si trazara un límite con el suelo y el espacio que me rodeaba. Me aferré a esa sensación. Poco a poco, recuperé la sensibilidad en brazos y piernas. Sentía como mi forma volvía a mí, como las piezas de un rompecabezas que se van uniendo lentamente. Esas cosas que acariciaban mi cuerpo eran, la mano de Toriko. Sorawo, ¿entiendes? Bien, respira despacio. ¿Puedes oír mi voz? Me susurró Toriko con voz tranquila. Torikao. Sí. Todo va a salir bien, de acuerdo. No hay necesidad de apresurarse.
Era la mano izquierda de Toriko la que me tocaba. Su mano, sin guante, acarició mi cabeza, rozó mi rostro, bajando del cuello al brazo, casi como un masaje. Poco a poco, las partes que tocaba su mano izquierda recuperaron su forma humana. Toriko, ¿qué? ¿Cómo? Estaba pensando que podría hacer algo parecido a lo que siempre haces con tu ojo derecho. Mientras hablaba, empezó a frotarme la espalda con ambas manos, no solo con la izquierda. Ahí se detuvo. Me tocaba aquí y allá, como si me estuviera escudriñando la espalda con las palmas de las manos. Aquí hay algo, dijo Toriko en voz baja, concentrándose. Un segundo, dijo, y en cuanto lo hizo, me subió la ropa para dejar al descubierto mi espalda. ¿Qué? Lo siento, voy a tocarte un poco. Sin prestarme atención ni a mis gritos confusos, la mano izquierda de Toriko acarició la piel de mi espalda. Hace frío. Ahora que lo pienso, casi nunca le había tocado la mano izquierda directamente. En parte era porque solía cubrirla con un guante, pero quizás también estaba siendo considerada a su manera. La mano izquierda que palpaba mi espalda se detuvo por completo. Entiendo. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un impacto en la espalda y mi cabeza se sacudió hacia atrás. ¿Qué? ¡Sas! Hubo otro impacto. Toriko me estaba golpeando la espalda con la mano abierta. ¡Ay, eso duele! ¡Aguántate! Las bofetadas caían sin piedad sobre mi espalda dolorida. Este tipo es muy terco. ¿Qué estás, para? Sin prestar atención a mis gritos, Toriko me atacó sin contemplaciones. Lo decía completamente en serio. Su mano bajó con toda su fuerza y no pude contener mi voz. Pero a pesar de mis gritos, Toriko no se detuvo. ¿Acaso lo estaba disfrutando? Con los ojos llenos de lágrimas, empecé a sospechar que sí, y entre jadeos, Toriko gritó, ¿cómo, te gusta esto? ¡Sas! La bofetada más fuerte y dolorosa que jamás había recibido me golpeó en la espalda como una explosión. El impacto me dejó sin aliento, y mientras tosía y jadeaba, algo salió de mi boca. Una criatura blanquecina parecida a una babosa cayó sobre el cemento con un chapoteo. Tenía dos apéndices ramificados parecidos a brazos en un extremo, y en lo que supuse que era la cola, estaba retorcida como una concha en espiral. Ahí está, eso era lo que estaba dentro de ti, gritó Toriko. Este pequeño bribón. Atrapé la bala blanca con mi ojo derecho lloroso y busqué mi arma. Pero antes de que pudiera hacerlo, el pie de Toriko cayó sobre la babosa justo delante de mis ojos. Oh. Lo siento, no pude evitarlo. Cuando Toriko levantó con delicadeza el pie, la babosa aplastada se retorcía sobre el cemento. Recuperé la sensibilidad en brazos y piernas. Tras arreglarme la ropa, logré ponerme de pie. Sollocé, me sequé las lágrimas y solo entonces pude hablar. Uf. Gracias, Toriko. Me alegro de que haya funcionado, respondió Toriko, estrechándole la mano. Me dolía toda la espalda. Si me hubiera podido mirar en el espejo, estaría segura de que estaría cubierta de huellas de manos de color rojo brillante. Tenemos algo parecido a combus. Tible. Le pregunté a Toriko, sacando una cerilla de mi bolso. 7. No teníamos combustible a mano, así que usamos algunas postales que había por ahí para encender el fuego. Rompí el papel seco y le prendí fuego. La babosa se encogió mientras se quemaba en la pequeña hoguera. La observé hasta que quedó carbonizada, luego apagué el fuego y la pisé una vez más por si acaso. Mientras hacía eso, la plataforma de observación giratoria continuó dando vueltas lentamente. Poco a poco, la luz se fue intensificando fuera de las ventanas y volvió a amanecer. Ah, Sorawo, está ahí, está ahí. Estábamos mirando desde los lados opuestos de la sala de observación, así que me apresuré a acercarme a Toriko. Debajo de nosotros, pude ver sin lugar a dudas el AP-1. Tenía una apariencia rarísima. Como un Yoon, dijo Toriko, haciendo un gesto como si estuviera estirando machi. Solté un suspiro de alivio. Menos mal. Si hubiéramos estado los dos juntos,
quizás habríamos encontrado una puerta en algún sitio, pero no hay forma de reemplazar el AP1, ¿verdad? Toriko cargó su bolso y comenzó a caminar. Vámonos. Si no nos damos prisa, se volverá a perder. También me eché la mochila al hombro. Bajamos corriendo las escaleras, no había rastro de ningún objeto relacionado con un altar budista en el espacio debajo de la sala de observación. Salí del edificio desolado a la luz del sol y corrí hacia el AP1. Arranqué el motor y me subí de un salto a mi asiento. Vámonos de aquí cuanto antes. Tú lo dijiste. El AP1 salió disparado a máxima velocidad. 3 kilómetros diagonal H. Avanzamos hacia el este a través de los huecos entre los árboles, que seguían siendo tan escasos como cuando llegamos. Oye, Sorawo. Sí. Este vehículo puede sortear terrenos difíciles, pero, ¿habría alguna manera de, aumentar un poco su potencia? Ojalá. La plataforma giratoria de observación se perdió en la distancia a la misma velocidad que si estuviéramos caminando. La última vez que volví la vista, vi brillar la visera del traje espacial al reflejar la luz del sol del otro mundo. A partir de entonces, todo transcurrió con tranquilidad. Aunque el avance fue lento, llegamos sanos y salvos al edificio en ruinas y pudimos aparcar el AP1 en un espacio de la primera planta. Tras subir por una escalera de 10 pisos, era un buen ejercicio tener que hacerlo cada vez, llegamos al tejado. Me apoyé en la valla mientras contemplaba el paisaje. Hacía tiempo que no veníamos. Mi reloj analógico marcaba las 4 p.m. No podía leer los números en la otra esfera, pero podía fijarme en la posición de las manecillas, así que aún podía usarlo. Toriko, mi reloj solo ha avanzado 4 horas desde que entramos en la plataforma de observación. A mí me pasó lo mismo. Parecía que hubiéramos pasado la noche allí. Supongo que debía haber algo raro en el edificio en sí, ¿no? De ser así, eso podría significar que era posible utilizar ese lugar para adentrarse en un aspecto diferente del otro mundo. Sí. Que tal vez la razón por la que Satsuki desapareció es que fue a un lugar ligeramente diferente, preguntó Toriko en voz baja, pero fingí no oírla. Volvamos a casa por hoy. Hemos logrado nuestro objetivo principal. Eso es bastante bueno teniendo en cuenta que todavía nos estamos recuperando. Sí. Cuando indiqué que era el momento, Toriko se apartó de la valla. Escondimos nuestras armas y nos arreglamos un poco. Pulsé el botón de bajar y esperé a que llegara el ascensor. Creo que necesitamos fuego, dije, y Toriko me miró con expresión inexpresiva. ¿Qué quieres decir? Nos faltan muchas habilidades de supervivencia para llevar a cabo una expedición seria. Me sorprendió un poco que no pudiéramos encender un fuego allí mismo. Tienes razón. He perdido práctica. Se supone que debería haber aprendido algunas de estas cosas. Por ahora, nuestro objetivo debería ser, sobrevivir una noche en el otro mundo, supongo. No podemos hacer viajes más largos sin eso. No debería ser imposible. El viejo Abarato llevaba varios días viviendo en el otro mundo. Sí. Creo que debería ser posible. Toriko asintió con expresión seria en el rostro. ¿Has aprendido técnicas de supervivencia, Toriko? Fue hace mucho tiempo. Algo que hicimos mientras la familia estaba de acampada. Así que, de tu madre, la soldado canadiense. No, esa es mamá. Toriko negó con la cabeza. Verás, estaban mamá y mamá. ¿Cómo dices? Sin entender muy bien a qué se refería, parpadeé y le pregunté, ¿quieres decir que tu padre se volvió a casar? No. Solo estaban mamá y mamá. Toriko me miraba fijamente. Como si estuviera observando para ver cómo reaccionaría. No lo entiendo. Si no recuerdo mal, tu madre era la soldado, ¿verdad? Esa es mamá. Y mamá es el no soldado. ¿Qué es esto? Estaban mamá y mamá. No estaban papá y Toriko. Todavía estaba aturdido cuando oí un tintineo y se abrió la puerta del ascensor. Está aquí, está aquí. Sin dejar de parpadear, seguí a Toriko hasta el ascensor. Miré el rostro inexpresivo a mi lado,
intentando descifrar el verdadero significado de sus palabras, y Toriko me devolvió la mirada, sonriendo de repente. Por fin me miraste directamente, Sorawo. ¿Qué quieres decir? Siento que desde que entramos hoy al otro mundo, pasaste la mayor parte del tiempo mirando hacia otro lado. Me molestaba un poco que no me miraras a los ojos. No te lo estás imaginando. Aparté la mirada de Toriko y la dirigí hacia la puerta que se cerraba. Ahí vas de nuevo, apartando la mirada. Oh, cállate. Siempre soy así. Es muy inteligente, pensé. Entonces la puerta se cerró y mi visión de Satsuki Uruma de pie en el tejado se interrumpió. Satsuki Uruma nos había estado siguiendo de cerca, de principio a fin, durante toda la expedición. Apareció por primera vez en la cima de la colina cuando entramos por la puerta de la casa de Kosakura. Me quedé paralizado por lo repentino de su aparición, pero cuando me di cuenta de que Toriko no podía verla, pude recuperar la concentración. En parte, su presencia era tenue, y no sentía la intensa presión que sentí cuando la encontramos en las profundidades del otro mundo. Sus ojos estaban fijos en Toriko, sin siquiera mirarme, así que decidí que era algo así como un holograma. Si me quedaba callada, Toriko jamás lo descubriría. Por eso la ignoré mientras nos movíamos, pero me inquietaba que no siguiera sin hacer nada en particular. Volvería a aparecer la próxima vez que fuéramos al otro mundo. No iba a estar allí de pie cuando el ascensor llegara al primer piso, ¿verdad? Y, ¿cuál era la composición de la familia de Toriko? Cuando volví a mirar a Toriko, tenía una especie de sonrisa tonta en la cara. El ascensor descendió del otro mundo al mundo de la superficie, llevándome conmigo y con mi corazón maltrecho. El panda rojo te recuerda que solo sube las novelas en Red Panda Novels. Si no lo estás escuchando ahí, te estás perdiendo de algo. Hasta aquí llega la narración de hoy. El panda rojo te manda un fuerte abrazo y te desea lo mejor. Que tengas un excelente día. Adiós.